tiempo que hemos dedicado al aprendizaje, a la reflexión, al encuentro, a compartir con la sociedad lorquina, nos lanzamos a la vida, nos lanzamos al siglo y nos lanzamos a nuestra puesta de largo. Esta es la primera actividad de este trimestre de Lorca Piensa, que como han visto ustedes es una mesa redonda. Es un marco de pensamiento que hace honor a nuestro nombre, a ese pensamiento de Lorca y el Lorca. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué esto y por qué ahora? No. El problema no es que nos invadan los extraterrestres, que la gente piense que la Tierra es plana o que vean ovnis. No, el problema es que con cada una de esas mentiras, cada una de esas afirmaciones que no están probadas, la realidad se va deshilachando, se va deshaciendo. Y la línea que existe entre lo real y lo real, lo cierto y lo incierto, se va desdibujando. Y esa descomposición nos deja una realidad desilvanada que se nos va quedando entre las manos, se nos queda a trozos. Y lo que queremos esta tarde es darle unas puntadas de realidad, unas puntadas de actitud crítica, unas puntadas de pensamiento crítico para amarrarla, para atarla y para que también ustedes aprendan ese nuevo bordado que es necesario para poder desempeñarse en la realidad en la que estamos habitando. Así que bienvenidos. La imagen se está transmitiendo a través de Instagram, lo podrán ver después o recomendárselo a los que no han podido venir y les reitero nuestro agradecimiento. Bueno, yo soy Juan Carlos Ferra, soy también miembro del grupo promotor, que está muy alto. Bueno, para mí es verdaderamente un placer tener con nosotros a todos los profesores de economía, claro, en la mesa, especialmente también Antonio Campillo, que no solo va a actuar esta tarde moderador esta tarde, sino que ya antes nos ayudó a la misma construcción de esta primera convocatoria. Así que muchas gracias a todos. Entonces, muchas gracias por invitarnos a esta sesión inaugural. Gracias también a los compañeros, a Juanma, a Verónica, a David, que han aceptado con mucho gusto participar en esta mesa de debate, además sobre un tema pues, de gran importancia y de gran actualidad. Sabéis, el tema de esta mesa es tiempo de verdad, posverdad, mentiras, falacias y dulus. Posteriormente una beca Leonardo, ha trabajado en historia de las emociones, bueno, su tesis fue sobre los enfermos terminales y luego ha trabajado el tema de las emociones tanto en los enfermos como en los cuidadores. Esa ha sido una de sus líneas de investigación, la historia de las emociones. De hecho, dirige varios proyectos, pero vamos, uno de los proyectos que dirige es sobre este tema: crisis climática, salud mental y bienestar en el antropoceno. En 2020 fue contratado por la Universidad de Murcia como investigador postdoctoral con un proyecto interesantísimo que se llama La naturaleza como horizonte ético, modernidad, crisis ecológica y experiencia del orden. Ha sido profesor primero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miguel Hernández y ahora en la de Murcia. En fin, también tiene su primer libro, que es un libro pude presentar aquí en Murcia, es un libro sobre Bruno Latour, se llama Componer un mundo común, porque necesitamos a Bruno Latour, y codirige junto con David, ¿no? Y alguna otra compañera también, un libro que va a publicarse en inglés, un libro colectivo, Historia de la degradación ambiental del Mar Menor, que es un caso de estudio, se va a publicar el año que viene. Él nos va a hablar también de estos temas, de los bulos, la fake news, la posverdad, etcétera, desde el punto de vista del conocimiento científico. ¿Cuál es el papel de la ciencia, ¿no? en este universo, digamos, de la desinformación? Ha publicado además varios trabajos sobre esta cuestión. Bueno, y nuestro tercer ponente es David Soto Carrasco, es doctor en filosofía política por la Universidad de Bologna, en Italia, profesor titular de filosofía moral en la Universidad de Murcia, también director del departamento actualmente de filosofía, está especializado en filosofía política contemporánea, en historia del pensamiento político español, ha publicado
un par de libros, 3 libros, La conquista del Estado liberal, sobre Ramiro de Ledesma, otro libro sobre María Zambrano y un tercero, Filosofía política y ética, y ha colaborado en varias obras colectivas, entre ellas esta que les acabo de comentar de la historia ambiental del Mar Menor. Él nos va a hablar fundamentalmente desde el punto de vista del contexto político, de la sociedad neoliberal, de los populismos autoritarios y neofascistas, y de cómo esto está condicionando todo el debate público de las democracias occidentales. Bien, una vez que les he presentado, voy a hacer una pequeña reflexión inicial sobre este tema para darles luego la palabra a mis compañeros. Todas estas palabras que hemos usado en el título de la mesa se pueden resumir en una, que es la mentira. La mentira forma parte de la condición humana, porque es inseparable de la libertad. La libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos para cambiar el mundo tal y como nos ha sido dado. Podemos rechazar lo que ocurre, de hecho, en el mundo, queremos modificarlo, transformarlo, cambiar. Pero lo que hace la mentira no es cambiar el mundo mediante la acción, sino mediante la imaginación, mediante la negación de los hechos y la invención de una realidad ficticia, paralela. En ese sentido, la mentira se distingue del error, se distingue de la ignorancia, de la fantasía, de la utopía, porque en ella hay una deliberada voluntad de engañar a otros e incluso de engañarse a sí mismos. Los filósofos han reflexionado sobre esto, la mentira, desde Platón, todos conocen el mito de la caverna, en fin, desde Platón para acá, este es un tema que ha preocupado mucho a los filósofos que se supone que se tienen que investigar sobre la verdad. Como dice Jacques Derrida, un filósofo francés, vividos en la historia de la mentira, dice que se podría escribir una historia del modo en que la mentira ha sido pensada por los filósofos a lo largo de la historia del pensamiento occidental, pero también se puede hacer una historia de la práctica de la mentira, de cómo las distintas modalidades, las distintas formas de mentir a lo largo de la historia, desde el timador, el mentiroso, ¿no? de que engaños en las relaciones personales, en las relaciones comerciales, en las relaciones de todo tipo, hasta la mentira política, de los tiranos, de los diplomáticos, de los estrategas militares, ¿no? Que engañan con la mentira. Ha formado siempre parte de la política. En este sentido, de la historia de la mentira como historia de las prácticas, de las formas de mentir, tengo que mencionar a algunos personajes, autores, pensadores: Alexander Poirel, un gran historiador de la ciencia; a Victor Klemperer, tiene un libro que se llama La lengua del Tercer Reich; a George Orwell, que escribió en 1984 y que hablaba de la neolengua; y a Hannah Arendt, que tiene 2 textos magníficos, uno se llama Verdad y política, otro se llama La mentira en política. Son ya textos clásicos. Estos autores, sobre todo Poirel y Hannah Arendt, dicen: ha ocurrido algo con esto de la mentira. Desde que aparecen los grandes medios de comunicación de masas, no ya solo la prensa escrita, ¿no?, que venía de los siglos XVIII y XIX, sino la radio, o la televisión, o internet, que aparecen los grandes medios de comunicación y aparecen los primeros regímenes totalitarios, en los años centrales del siglo XX, surge lo que ellos llaman la mentira organizada. Mentira como programa sistemático de modelación de la conducta y de la mente de toda una población. Que esto es una novedad histórica, dicen ellos. Entonces, aquí estamos ante algo más que la simple mentira, ¿no?, sino ante un fenómeno masivo de unas consecuencias enormes para las democracias. Hannah Arendt, además, trasladó eso posteriormente, en los años 60 y 70, no a los regímenes totalitarios, sino a las democracias. Ya escribió sobre los papeles del Pentágono, durante la Guerra de Vietnam, sobre la mentira del mayor gobierno, de la mayor democracia del mundo, y trató de mostrar cómo la mentira acaba corroyendo los sistemas democráticos, ¿no?
Porque dice ella, esto es una idea que me va a servir de introducción a mis compañeros, dice, las democracias no solamente se basan en el respeto a la justicia, a la ley, etcétera, sino a unas verdades de hecho comunes, compartidas. Y hay unas instituciones en las democracias que se ocupan de garantizar esas verdades de hecho, que son los tribunales de justicia, la ciencia, las universidades, el periodismo. Es decir, hay instituciones en las democracias cuya función precisamente es ser garantes de la verdad, de esas verdades, y nosotros confiamos en esas instituciones. Si no tenemos esos mimbres mínimos, las democracias se socavan, ¿no? Entonces, la Constitución española, en el artículo 20, consagra expresamente el derecho, entre los derechos fundamentales, el derecho a una información veraz. Y ese mismo artículo protege el periodismo, protege la libertad de cátedra, protege justamente la libertad de expresión, todas las condiciones que hacen posible la información veraz. No decir mentiras, la Constitución no defiende el derecho a mentir, defiende el derecho a la información veraz, es un derecho de los ciudadanos. Bien, pues el problema con el que nos encontramos hoy es que estas instituciones garantes de la información veraz están sufriendo una crisis brutal, crisis de credibilidad brutal. Los tribunales de justicia, con las guerras sucias judiciales, los medios de comunicación, con esos falsos medios que existen, con las redes sociales, y por supuesto la ciencia, ¿no? Con estos pseudocientíficos que también utilizan la autoridad de la ciencia para pues negar el cambio climático, negar las vacunas, negar la degradación del mar menor. Entonces, de esto van a hablar nuestros compañeros, ¿no? De el papel de los medios de comunicación, el papel de la ciencia y el impacto político, ¿no? de estos fenómenos en las democracias contemporáneas. Así que, pues, voy a dar la palabra ya a Verónica para que comience. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias al grupo promotor por traer a mi tierra, a Lorca, este proyecto que ya ha triunfado en otras ciudades como la vecina Cartagena, y es una alegría. La verdad que este tipo de iniciativas pues simplemente no traten de inocularse en una sociedad como la lorquina tan necesitada de iniciativas como esta que pretenden fomentar el espíritu cívico crítico, y para mí como lorquina pues es una alegría poder estar aquí con todos y tener la oportunidad de compartir mesa con tan queridos y admirados colegas. Verdaderamente, claro, mi papel como historiadora de la comunicación quizá va a imprimir a mi intervención un sesgo particular en relación a todos ellos que son de profesión filósofos, y creo que puede ser el contrapunto interesante. Intercambiar información, queda claro que siempre ha sido una actividad social natural, pero la diferencia de puntos de vista, la inexactitud de la percepción o las apreciaciones variables de la importancia relativa de las cosas hacen que toda o casi toda información contenga un porcentaje, por pequeño que sea, de falsedad. Esto es de desinformación. Problematizar que en todo proceso comunicativo existe per se cierta desinformación, incluso cuando los interlocutores actúen de buena fe, conlleva tomar conciencia de la complejidad del fenómeno comunicativo y de las significativas consecuencias que implica la introducción del sesgo o de la intencionalidad en la difusión de cualquier tipo de información. Pero conocer la historia permite poner en contexto y comprender mejor el alcance de las manifestaciones contemporáneas de lo que muchos autores han denominado desorden informacional que caracteriza verdaderamente la sociedad del siglo XXI. Cada tiempo ha dispuesto de su propia tecnología para la difusión de las falsedades, pero la revolución digital ha transformado radicalmente la comunicación al incrementar de manera exponencial, claro está, el caudal y la velocidad de las noticias. Además, la velocidad inherente de las redes sociales ha logrado culminar esa inveterada aspiración de ubicuidad e instantaneidad de todo emisor, ¿no? A la hora de difundir un mensaje que llegue a todos y, a ser posible, que se conozca ya.
Ahora que la concisión de los tweets, esto de los impactos cada vez son más breves, ¿no? Pues ahora que esa concisión cobra protagonismo entre las razones que justifican la viralidad de los mensajes, trayendo a la actualidad el aforismo de Baltasar Gracián de que lo bueno si breve 2 veces bueno y aún lo malo si poco, pues no tan malo, pues es necesario reivindicar que la contundencia de los cuetos está ligada al fenómeno de la desinformación y de la propaganda, y que lo está desde la historia de la comunicación social desde la antigüedad clásica. Por ejemplo, tras el asesinato de Julio César, se desató, como ustedes saben, una campaña de noticias falsas caracterizada precisamente por su sencillez y su brevedad. Marco Antonio, general de su máxima confianza, y Octavio, hijo adoptivo del César y autoproclamado su sucesor, protagonizaron una contienda propagandística sin precedentes con el objetivo de obtener el favor de sus conciudadanos y de alzarse con el poder. Y a pesar de que al comienzo todo parece indicar que la batalla propagandística, porque la astucia propagandística de Octaviano de Marco Antonio, le iba a hacer merecedor de ganar la batalla sin muchas dificultades, lo cierto es que la astucia propagandística de Octaviano le permitió ganar la batalla del relato, tramando una contranarrativa que presentaba a su rival como títere de Cleopatra, interesado en subvertir las libertades de Roma. Según la propaganda, nadie podría estar seguro de si Marco Antonio acabaría jurando lealtad a Egipto, que permanecía incólume a la romanización, subyugado por la fórmula monárquica y mística. Y de otro lado, si bien las raíces plebeyas y la naturaleza libidinosa de Marco Antonio pues chocaban con la imagen del honesto estadista romano, pues nadie podía negar su carisma natural y su talento para el liderazgo militar. Pero para ganar la contienda informativa, Octavio tornó sus fortalezas en debilidades, alimentando el creciente descontento por la desaparición de los valores romanos tradicionales frente a la contaminación cultural que su rival encarnaba. Y si podía convencer al pueblo de que su oponente representaba lo extranjero, lo bárbaro, lo antiliberal, mientras él personificaba el ideal romano de virtuosismo republicano, podría beneficiarse de un clima, pues obviamente, de excepcional poder. Las herramientas que utilizó para su particular campaña de propaganda pues fueron muy simples, eslóganes muy breves y contundentes escritos en monedas. Y así es como estos sucintos mensajes que corrían de mano en mano, como hoy pues, lo hacen los tweets, ¿verdad? Pues posibilitaron hackear el sistema republicano y ayudaron a Octaviano a convertirse en Augusto, el primer emperador de Roma. Nadie que conozca el significado del concepto propaganda pondría en duda que las tácticas de Octavio, pues tan arcaicas como efectivas, son paradigma de ello, aunque el término resulte obviamente mucho más moderno. El origen propaganda se remonta a la Sacra Congregatio de Propaganda Fide en tiempos de las persuasivas campañas de Lutero contra el favor de la Reforma, pero el carácter peyorativo del término efectivamente se acuña en tiempo de entreguerras al término de la Primera Guerra Mundial, como ya nos anticipaba el profesor Campillo, ¿no? El Instituto de Análisis de la Propaganda de Nueva York, Violet Edwards, pues definió entonces la propaganda como toda acción deliberada, efectivamente como él incidía, a orientar e influir las opiniones o las acciones de otros individuos o grupos para unos fines predeterminados. Durante la Guerra Fría comenzó a recibir denominaciones eufemísticas, la verdad, y esa línea ya de por sí delgada entre lo que se conoce como información y la desinformación y la propaganda, pues se fue haciendo cada vez más sutil. Recientemente el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos ponía el foco en los efectos de la desinformación, describiéndola como la difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explorar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar. Una definición, digamos, pues holística, de un fenómeno muy antiguo, pero de nomenclatura reciente y de significado cambiante que ha evolucionado al color de los más media y sin que no se podría entender efectivamente su impacto a lo largo del tiempo. Existe un consenso, también nos lo anticipaba el profesor Campillo, sobre la amenaza abisal que la desinformación representa para la sociedad, cada vez más vulnerable a las noticias falsas. Un oxímoron, a mí no me gusta, esto lo tengo
noticias falsas, me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, ya que está tan inoculado en la sociedad, pues habrá que emplearlo, sobre todo porque es muy común entre todos, ¿no? Y decía que cada vez, bueno, pues existe más consenso, ¿no?, en torno a la idea de que la representación evidentemente es una amenaza, ¿no? Y bueno, pues esa credibilidad que menoscaba, ¿no?, la credibilidad de las noticias y desde luego también de las instituciones, ¿no? Y bueno, un fenómeno por demás también de nomenclatura reciente, pero que al igual que los anteriores, pues hunde sus raíces en la historia. Si aplicamos, seré muy breve, si aplicamos al hilo de la definición de fake news, algo falso, reportado como noticia, a través de los medios de comunicación, comprobaremos que la lista de ejemplos es abultadísima. El primero en prensa se remonta a 1835 y fue conocido como el gran engaño de la luna, un conjunto de relatos que describía de manera, bueno, pues, pasmosa, ¿no?, pues la supuesta vida inteligente en el satélite terrestre que había avistado presuntamente un científico británico con su potente telescopio. La fuerza de las ilustraciones que acompañaban, bueno, pues, la narración dio una fuerza extraordinaria a un relato completamente falaz que se extendió muy rápidamente entre los periódicos de Estados Unidos y de Europa, cautivando pues, la atención de miles de lectores. Una historia por demás inverosímil, de la que el medio nunca se retractó, obviamente por el miedo a dilapidar su prestigio, su credibilidad, y que resulta una simpática anécdota si la comparamos con los efectos perniciosos que la desinformación a gran escala pues pronto posibilitaron la radio y la televisión. La primera demostró su versatilidad para la difusión de la propaganda en nuestra guerra incivil y exhibió su potencialidad persuasiva durante la emisión de la Guerra de los Mundos. Recordarán que aquel serial que se radió bajo el formato de dramatización radiofónica y bajo también ese formato de noticiario urgente de la CBS, de la Columbia Broadcasting System, causó gran alarma social en 1938 y que, bueno, pues la advertencia inicial que prevenía a los oyentes del carácter ficticio de aquella emisión no resultó útil para los miles de ellos que se incorporaron paulatinamente a la escucha de la narración de la conmovedora invasión alienígena, y Orson Welles, que se tomó la licencia de modificar algunos detalles de la trama, tuvo que ofrecer sus disculpas a los radioyentes. La ingenuidad, evidentemente, de la sociedad de aquel tiempo favoreció el éxito de este hito comunicacional que tiende a señalarse como paradigma más célebre de las fake news en las ondas. Porque, aunque la reacción de quienes creyeron que estaban siendo atacados por seres de otro planeta nos parezca hoy muy desproporcionada, es preciso comprender la importancia del contexto, siempre es preciso conocer la importancia del contexto, de presión, en este caso económica, y el clima prevénico que entonces sugestionaba al pueblo americano. Otro ejemplo de desinformación generalizada se dio durante la Guerra del Golfo. Como todos ustedes saben, no podía repetirse otro Vietnam, y de facto en la denominada Guerra de las Mentiras se produjo un extraordinario despliegue de medios de comunicación que no de cobertura informativa a causa de la desinformación atroz de la propaganda. Y al igual que en 1991 asistimos en directo a esa Guerra del Golfo a través de la pequeña pantalla, hoy conocemos el último minuto de las guerras de Ucrania y de Gaza a través de las nuevas pantallas más pequeñas, más modernas y sobre todo móviles, que nos permiten acceder a cantidades ingentes de información en poquísimo tiempo, en tiempo real, e incluso interaccionar con sus difusores a través de Twitter, TikTok, Instagram o Twitch, plataformas que, como ustedes saben bien, pues favorecen un escenario inabarcable de desinformación. Y en este punto nos parece necesario incidir en que los medios de comunicación, a excepción de los de titularidad pública, actúan con frecuencia como sujetos maniatados a los intereses del poder político y de los sectores estratégicos de la economía mundial. Muchos pensamos, desde luego en esta mesa todos lo estamos convencidos, ¿no?, que el fin de la función básica de mediación que constituye o debería constituir el periodismo, ese filtro capaz de poner en contexto los hechos, es su más nocivo mal. Por ello resulta acuciante, bueno, pues que el periodismo efectivamente abrace los estándares de la ética profesional para evitar la diseminación de información no verificada. Una anécdota para concluir, y es que la controversia generada por la masiva difusión de la famosa fotografía de la princesa de Gales distribuida desde Kensington Palace, como ustedes saben, el pasado 10 de marzo,
pues a fin de frenar las especulaciones sobre su estado de salud, constituye solo un ejemplo más de la lamentablemente generalizada mala praxis que adorna los medios de comunicación en nuestros días, ¿no? Al igual que toda la prensa nacional e internacional, el diario El País cometió el error de publicar pues la imagen retocada, quebrantando una práctica absolutamente prohibida de forma explícita en su libro de estilo. Y una semana después, la defensora del lector del citado periódico reconocía la responsabilidad del medio y pues afirmaba, a modo de esperanzadora, digamos, perspectiva periodística, que la ética profesional no debería terminar cuando una información se ha publicado, sino que pues debería extenderse a cómo reaccionan los periodistas cuando las cosas no salen bien, abogando obviamente por hacer de la fe de errores una rutina cuya práctica habitual impidiera pues, la tentación de ocultar esos errores. Curiosamente, la jornada anterior, la Real Academia Española había elegido sofisma como voz del día, recordaba su significado, razón o argumento falso con apariencia de verdad, y proponía como sinónimos los términos falacia, engaño, falsedad, argucia o trampa, expresiones todas ellas que describen, como he tratado de explicarles en esta filosofía intervención, el fenómeno de la desinformación ayer y hoy. Una desinformación que el periodismo debería combatir con firmeza para cumplir su digamos, primordial función social. Y pues en la Facultad de Comunicación pues, de la Universidad de Murcia, como tantas facultades de comunicación, nos afanamos cada día en recordarlo a nuestros estudiantes, los periodistas del futuro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, obviamente por el esfuerzo de crear este programa que desde unos medios que son la pasión, sobre todo, ¿no? Y el esfuerzo de cada uno de los componentes de la asociación, pues se ha alcanzado creo, ¿no? por lo que he visto, hace un nivel que para ser la primera edición está muy bien, yo creo que es muy digno. Y como dice Verónica, vienen a mover un poquito las aguas culturales de la ciudad de Lorca, que eso siempre es muy bienvenido. Algunas veces hablamos, los que tenemos, no voy a decir, los que vivimos en Murcia, siempre hablábamos de que nos daba mucha envidia Cartagena por tener un programa cultural como la Cartagena Piensa. Ahora tendremos que empezar a decir que también nos da mucha envidia Lorca por tener un proyecto como este. Yo voy a hablar un poquito, voy a intentar ser también muy breve para tener tiempo luego para hablar, para que hablemos todos. Voy a hablar del papel que le conferimos a la ciencia cuando hablamos de noticias falsas. Como ha adelantado Antonio, normalmente pensamos en la ciencia como una institución que nos sirve para garantizar, que de alguna forma nos garantiza o nos ayuda a discernir que informaciones son veraces y cuáles no lo son. De alguna forma es como cuando vas a la ITV y hay alguien externo al sistema que te pone un sello que no es tu mecánico de confianza, ni tampoco eres tú, sino que desde fuera mide unos ciertos parámetros de tu coche y dice, pues este coche puede circular. Es un agente, un juez externo, de alguna forma. Pensamos, por tanto, que la ciencia está fuera de lo que vienen a ser todos estos tipos de intereses que ya movían, como hemos visto a Marco Antonio y Octavio, y que siguen moviendo a las clases políticas, y no solo a las clases políticas, sino a las clases económicas, como hemos mencionado, a todos los sectores que de alguna forma tienen intereses tienen alguna vocación de influir en los destinos del país, ¿no? Del Estado. Voy a hacer otra cosa que era mucho menos políticamente correcta, pero lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, y es un fenómeno que es bastante conocido, pero que sobre todo desde la pandemia nos hemos dado cuenta, los estudiosos, ¿no? de la ciencia, nos hemos dado cuenta, este papel como garante, ¿no? de la verdad o falsedad de algunas afirmaciones, no termina de estar muy claro. No termina de estar muy claro y no tiene solo que ver con el desprestigio institucional que decía Antonio, que desde luego es parte de él y cada vez tenemos menos confianza en nuestras instituciones en general, y eso es un problema que es grave.
Pero en el caso científico, en el caso de la ciencia, hay ciertos elementos que son, creo yo, que son bastante particulares. Y el primer, y el que yo creo que es el más evidente, es que en gran parte del descrédito que puede haber sufrido la ciencia como garante de verdad, es decir, gran parte de la responsabilidad de esa crisis institucional, en el caso de la ciencia, no en el caso de la judicatura, que también posiblemente también sea así, pero en el caso de la ciencia, gran parte de la responsabilidad es propia. Es propia del sistema científico. ¿En qué sentido sería propia? En el sentido de que se ha trasladado una imagen de la ciencia precisamente como esa entidad fuera, ¿no? Externa, que no se deja influir por factores, vamos a no decirlo así, humanos, no se deja influir por la política, no se deja influir por las presiones económicas, sino que busca, su objetivo únicamente es buscar la verdad, ¿no? Esa imagen que se transmite desde la ciencia es en gran medida parte de lo que origina la crisis institucional que estamos viendo ahora mismo. Una crisis institucional que pone en duda, luego vemos en qué aspecto, pone en duda su capacidad para sostener discurso, qué discurso es verdadero o cuál discurso es falso. ¿Cuál es esa imagen? Yo creo que es bastante conocida por todos, porque es lo que se llama la visión recibida, eso lo llaman, ¿no? La visión heredada. Y es una imagen que se empieza a gestar a principios del siglo XX, en concreto en la década de los 40, es cuando se establece. Entre ellos participa Coaguet, que tú has mencionado antes, pero el gran nombre del que escribe el libro es un profesor inglés que se llama Herbert Battlefield, que escribe un libro que se llama Los orígenes de la ciencia moderna, y en el que da una serie de elementos que todos identificamos de alguna forma con lo que sería la imagen popular de la ciencia, ¿no? Nos habla de una idea de un avance científico que se basa en la continuidad, es decir, que se construye a partir de lo que otros científicos han hecho, y en la acumulación de conocimiento, en el reconocimiento de algunos momentos históricos fundamentales, por ejemplo, la revolución científica, ¿no?, del siglo XVI, la revolución química de finales del XIX, ¿no?, y como grandes momentos en los cuales la ciencia da un gran salto adelante. La importancia de las grandes figuras en la ciencia, ¿no?, Newton, Galileo, Einstein, ¿no?, estos grandes nombres que todos nos apuntan y que nos señalan a la idea del genio, ¿no?, muy vinculada al mundo de las artes, pero que también llega al mundo de la ciencia, y sobre todo el énfasis en la idea de descubrimiento. La ciencia descubre, la ciencia abre, ¿no?, y nos descubre nuevos mundos, nos conduce, ¿no?, a encontrar nuevos hallazgos que de alguna forma nos permiten avanzar. Es el mejor ejemplo. Esta idea del progreso relacionado, ¿no?, con el descubrimiento científico, con el avance de la ciencia, es algo que va intrínsecamente unido a la misma idea de la ciencia. Y como digo, es una imagen que es muy común y que casi todos compartimos, simplemente porque hay muchos medios, desde la escuela primaria, a mi hijo en quinto, ahora están hablando del método científico, ¿no?, por ejemplo, que es algo necesario, pero que, bueno, que tampoco podría realizar que el método científico, hay muchos, ¿no?, pero que nos va apareciendo en muchos sitios, entre ellos, por ejemplo, también la prensa. En la prensa hay un gran énfasis, se hace un gran énfasis en esta forma de entender la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una función justificadora. Tiene una función justificadora. La ciencia justifica su propia importancia a través de este discurso. Yo soy importante porque contribuyo al avance del conocimiento. Y este avance del conocimiento se basa precisamente en el hecho de que soy independiente de las condiciones políticas y económicas del mundo. Mi única afán es avanzar en ese conocimiento. Mi única idea es conseguir descubrir esa verdad, es conseguir ese avance, ¿no? Es por eso que la pandemia fue un momento, para muchos fue muy revelador. ¿Por qué? Porque en un momento determinado lo que empezamos a ver no era esa imagen de la ciencia
A mí me gusta hablar mucho de esta escena del Mago de Oz, no sé si recordáis, al final, en el que llegan al Palacio Esmeralda después de matar a la bruja, ¿no? Y entonces el perro Totó, están allí con el Mago de Oz, esta proyección gigante, y entonces el perro llega acá, coge y empieza a morder, ¿no? una especie de cocina que la tira y está el mago. El mago de Oz está escondido detrás, es un señor que ha acabado allí, un señor del medioevo, una especie de charlatán, y lo que tiene es una máquina, ¿no? En la cual estaba proyectando estas figuras, ¿no? Este jeroglífico. La ciencia funciona un poco así. Nos proyecta una imagen idealizada de sí misma, y lo que vemos por detrás es una serie de complejos mecanismos que sirven precisamente para tener la ciencia en marcha. Y yo creo que en la pandemia vimos mucho de eso. Vimos a científicos que decían una cosa por la mañana y por la tarde decían otra. Vimos a instituciones farmacéuticas que supuestamente no tienen ningún interés, ¿no?, en estas cosas, doblando el brazo de la Unión Europea para que se apoyase una serie de historias. Vimos conflictos entre distintos países dependiendo de la vacuna. No sé si recordáis aquello, que si la vacuna rusa, que si la vacuna china, que si la vacuna no sé qué. De repente todas esas cosas que supuestamente no influían en la ciencia, pues vimos que influían mucho, y que había científicos que estaban allí por el dinero, y que su afán era conseguir cuanto antes, ¿no?, los objetivos que le habían marcado, o que estaban allí por patriotismo, y que en realidad esto es que la búsqueda de la verdad era lo que necesitamos, pues en realidad no. ¿Esto qué genera? ¿O qué empieza a generar? Pues empieza a profundizar en una serie de aspectos que, como digo, ya estaban antes, pero que de alguna forma empiezan a tomar un cariz particular, ¿no? Un cariz distinto. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, y luego con esto paso un poco a lo que serían las conclusiones. ¿Cuál es el ejemplo? Yo creo que todos lo visteis. En mitad de la pandemia, Jordi Évole entrevistó a Miguel Bosé. No sé si visteis esa entrevista. Bueno, era un programa de máxima audiencia. Miguel Bosé es una figura pública durante muchos años en este país, por lo cual era bastante lógico que se le entrevistara. Pero además, Miguel Bosé había sido noticia, si recordáis, porque había expresado en distintos vídeos posiciones en las que se declaraba negacionista respecto a las vacunas contra el COVID-19. Obviamente el interés de Évole iba por ahí, pero yo entiendo que el Bosé o su representante dijeron que no, eso solo no. Entonces hubo como dos programas. En el primero se habló mucho de su infancia, se habló de su padre, de su madre, etcétera, etcétera, toda la parte, ¿no?, más sentimental del papel Cuché, ¿no?, de la revista Rosa. Y en la segunda se entró directamente al debate sobre cómo sostenía y por qué sostenía Miguel Bosé, que además era un tipo, todos lo sabéis, que siempre ha marcado, o sea, ha tenido siempre un apoyo muy potente al Partido Socialista, ¿no?, fue de los famosos de la ceja, ¿no?, con Zapatero, nunca ha apuntado a aquella posición, una posición de izquierda, y claro, en ese momento estaba haciendo un ataque durísimo al gobierno de Sánchez y del Partido Socialista en ese momento, ¿no? Lo que es interesante de esa entrevista es cómo Miguel Bosé defiende su postura. Porque hay muchas formas de hacerlo. Pero él emplea una que es muy interesante, porque lo que hace es emplear una visión distorsionada de esa imagen heredada de la ciencia que hablábamos antes. Así, por ejemplo, Miguel Bosé no critica el método científico, no critica la idea del avance científico, lo que critica es la perversión de la ciencia por parte de unas élites. Y cito, ¿no?, dice, los hombres de Davos, señalando la famosa reunión que hay en Davos, donde se reúnen, como sabéis, los grandes jefes de Estado, las grandes fortunas del planeta, etcétera, ¿no? Dice, ¿no?, los hombres de Davos que han convertido la ciencia en la nueva Inquisición. Y entonces le pregunta a Évole, dice, ¿has dejado de creer en la ciencia? Y él contesta, ni te lo imaginas. La ciencia es amplia y nos ha dado cosas fantásticas, pero últimamente está vendida, sobre todo la medicina.
La ciencia es la nueva Inquisición, un ejército de Torquemadas. Ante esta ciencia vendida, lo que Bosé afirma en la entrevista es que su posición es una posición informada, que tiene, dice, acceso a todos los millones de documentos a los que los ciudadanos pueden tener acceso si quieren darse cuenta de que esto es una gran estafa y de lo que les va a aportar. Y Bosé habla así porque él es el que está defendiendo esa verdad. Él está defendiendo esa verdad. Y a pesar de lo que todo este ejército de Torquemada pudiera decir, él se convierte precisamente en un nuevo Galileo, ¿no? Que pese a la persecución de la Inquisición, insiste, pero con todo, la tierra se mueve. Por eso él nunca, ¿no? Él nunca ceja en su empeño de yo estoy diciendo la verdad. Esta postura a mí me parece interesante porque difiere un poco de la distinción clásica que se hace entre negacionismo, anticiencia y pseudociencia, que estudia, por ejemplo, un compañero que se llama Diel, ¿no? Que es profesor en Málaga, y que empieza a ser más común de lo que parece, porque no se trata de negar, no se trata de negar el conocimiento científico, se trata de señalar su corrupción y su cooptación por parte de una élite y de encontrar la verdad en otro sitio. ¿Y dónde son esos otros sitios? ¿Dónde son esos otros sitios? Normalmente en otros científicos que aportan, ¿no?, series, datos o consecuencias distintas. ¿Qué es lo extraño? Lo extraño no es que eso ocurra, sino más bien al revés, que no lo hubiéramos visto antes. Porque la ciencia se basa precisamente en que hay una serie de desencuentros entre diversas posiciones científicas y diversas teorías y diversos estudios que termina un supuesto, bueno, si todo termina bien, ¿no?, en un consenso. Esto es lo que ocurre siempre en la ciencia. Esto es normal, lo que pasa en la ciencia es esto. Normalmente es un lugar, ¿no?, en el que lo que ocurre sobre todo es que vemos gente discutiendo sobre cosas, gente que no se pone de acuerdo. Y esto es precisamente lo que se nos había ocultado. De ahí que sea esa imagen, lo que yo quería señalar aquí es que si no deberíamos empezar, ¿no?, de esa imagen desinteresada de la ciencia, sobre todo cuando vemos, ¿no?, que en realidad hay muchos intereses detrás, que los científicos se ven detrás de muchos intereses, que la realización y la investigación médica, pero también la investigación científica, la investigación de energía, la investigación de todo tipo de cosas, se mete detrás muchísimos intereses políticos, económicos, geopolíticos, que en realidad son parte de lo que constituye de la ciencia una actividad humana, como es la política, como es la economía y como es la información. Entonces, ¿qué es lo que podemos, o no sé si dejarlo aquí, luego si queréis podemos hablar? Bueno, voy a enseñaros una cosita. ¿Qué es lo que creo que es necesario o cuál sería la vacuna necesaria para este problema? Desde el punto de vista, precisamente, quitar, como decíamos antes, quitarle al mago de Oz su escondite. Precisamente que lo que viésemos normalmente de la ciencia fuese eso, es decir, bueno, que se discute, no pasa nada, sé que se discute y se alcanzan acuerdos. Y luego esos acuerdos muchas veces se abandonan porque en realidad pues nos habíamos equivocado o porque han aparecido nuevos indicios que señalan a otra cosa. Pero eso es como la ciencia funciona normalmente y no pasa nada. Hay intereses, efectivamente que hay intereses, pero entonces no debemos cerrar los ojos a que haya intereses. Lo que debemos crear son medidas que permitan a nosotros ciudadanos intervenir en esos intereses, controlar esos intereses. ¿Hay intereses económicos? Obviamente que los hay, porque la ciencia da mucho dinero. Bueno, pues habrá que establecer medidas que hagan que esos intereses queden enviados de alguna forma frente a las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, como se ha intentado en muchos países, cuando se han obviado, vamos a decirlo así, las patentes de ciertos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en la India. Es decir, hay que abordar este problema desde un enfoque que podríamos llamar mucho más democrático, o corremos el riesgo de que Miguel Bosé cada vez tenga más seguidores, no por sus canciones, pero por votar más o menos por estas ideas un poco temporales que tiene. Muchas gracias. Y el trafo con
tan buena comida seguro ofertada. No es fácil tampoco en la situación que se me pone cuando ya se ha dicho casi todo. Y cuando se me pone encima la misión de hablar de lo que nadie quiere hablar, que es la política. La ciencia actuando, como veis que también responde a un equilibrio de intereses. Y esto en cierta manera lo que me lleva a plantear la cuestión que estamos aquí, ¿no? Es que todos contamos mentiras. Y que como ha señalado Verónica, las mentiras se cuentan desde que los hombres y las mujeres son hombres y mujeres. Entonces la cuestión es por qué ahora lo llamamos posverdad y por qué ahora lo dotamos de ciertas implicaciones políticas y sociales por las que merece, por lo menos a las 8 de la noche, dedicarle un tiempo de reflexión. Es decir, ¿qué elementos, ¿no?, estructurales, por así decirlo, hacen que precisamente este sujeto de posverdad nos permita, ¿no?, dar explicación o al menos reflexionar sobre lo que sucede? Porque si no, no estaríamos aquí hoy, ¿no? Y es verdad que se ha dicho ya algunas cuestiones que son básicas. Es decir, la primera, ¿no?, tomo una nota, solo una nota, tomar una libreta, me vais a perdonar, es que en cierta manera, pues lo primero que se ha puesto sobre la mesa es que hay un jaque entre la relación entre los hechos y las verdades. Es decir, hemos dejado de creer. De hecho, hemos dejado de creer no solo en las instituciones políticas, no solo en las instituciones sociales, no solo en los medios de comunicación, sino que de repente acabamos de descubrir que hemos dejado de creer en la ciencia. ¿No? Entonces, ¿por qué? Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos: ¿por qué hemos dejado de creer o pensamos que ellos cuentan posverdad o mentira? Esta debería ser la segunda condición. Es decir, ¿por qué no terminamos de creer en las construcciones sociales y políticas que las instituciones que hemos creado originan, nos dan, nos proporcionan, nos cuentan, nos relatan, nos comunican? ¿Y por qué me tenéis que creer a mí? Esa es la otra cuestión. Y yo voy a intentar dar 6 líneas de comunicación o 6 líneas de discurso para intentar reflexionar sobre que hablemos de posverdad tiene que ver con nuestra relación con lo político, con nuestra relación con lo mediático, con nuestra relación con lo discursivo, con nuestra relación con la subjetividad, es decir, cómo nos construimos como sujetos. Y precisamente por eso, a lo mejor, con la construcción que tenemos como sujetos determinadas narrativas conectan unas sobre otras, y por eso creemos unas sobre otras. No creemos los extraterrestres, por mucho que Mulder y Scully sean muy guapos, no creemos que la verdad esté fuera, pero si no empezamos a creer estas cosas de Miguel Bosé, o si no empezamos a creer determinadas cosas sobre que el coronavirus venía de China, o que determinados incidentes civiles o penales son hechos por determinado colectivo. Empieza a tener, bueno, implicaciones políticas y sociales. Y esto tiene evidentemente que ver con las implicaciones sobre la construcción de ciudadanía que queremos. Y esto significa revelar 2 cuestiones. La primera es, la ha contado Juanma, es que el hecho es un bruto, pero sobre el hecho bruto lo que hay son interpretaciones. Verdaderamente toda la historia de la humanidad es la historia de esas interpretaciones que, como decía Nietzsche, no es más que la historia de las distintas máscaras que tenemos para acercarnos a los hechos. Y la política verdaderamente es eso. Y esta es la cuestión que no nos gusta revelar, que es la cuestión que Juanma ha querido plantear, pero la ha escondido con más diplomacia que yo. Que es verdaderamente que detrás de la política lo que hay es un conflicto. Y un conflicto por organizar el orden de las cosas. Porque los que he contado, 28 puede ser,
que estamos aquí tenemos 98 visiones del mundo distintas, plurales, diversas, que chocan las unas contra las otras. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí, tenemos intereses, tenemos deseos, tenemos voluntades, y por lo tanto el conflicto, que es la interpretación del orden último de las cosas que nos damos, va a estar siempre presente, porque a la hora de llegar a acuerdos, de definir cómo queremos ordenar las cosas, hasta un acto, queremos organizar instituciones mediáticas, la ciencia, la política, un ayuntamiento, vamos a chocar. Esto es una cuestión, reconocer que detrás de la política no está solo el diálogo, sino que el principal elemento de la política como seres humanos es, como dicen Moore o otros autores, es el conflicto. Pero todos no tenemos la misma fuerza a la hora de reorganizar el conflicto. Todos no tenemos la misma fuerza a la hora de narrar el conflicto. Todas no tenemos la misma fuerza a la hora de relatar o estructurar discursivamente el conflicto. Entonces, porque unos ganan y otros no. Y aquí esto lo tenemos que ver que hay una parte que habíamos dejado en esta ecuación sobre la política fuera. Y esta parte que hemos dejado es que pensábamos que la razón era aquello que predominaba en la parte política. Dando buenas razones, nos vamos a poner de acuerdo, dando buenas razones podemos definir los hechos, dando buenas razones podemos acordar cómo sucede la historia. Y habíamos dejado durante un gran tiempo fuera de la política las emociones. Y las emociones se juntan con fuerza con el desarrollo de determinados elementos históricos, uno de los cuales puede ser el capitalismo neoliberal, que fundamentalmente va a incidir sobre ellos y sobre nuestro deseo. Si me decís que ninguno de vosotros estáis ahora mismo, a lo largo del día, o hacen la pregunta ¿cómo os sentís?, estoy seguro que estáis mintiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estáis bien? ¿Cómo te encuentras? Esta es la pregunta del día a día, es decir, la pregunta emocional ha entrado en definir el paradigma de la subjetividad, y por lo tanto la política también entra en ella. Y nos movemos más por emociones que por discursos racionales. Y el discurso racional, pues, pierde peso con respecto a determinado elemento emotivo. Y aquí es donde determinadas narrativas emocionales que todas conocéis, pues entra a discutir y a ordenar el orden de las cosas. Pero estas no se construyen desde el mismo privilegio, se construyen desde la fuerza del medio de comunicación, desde la fuerza de la institución que emana y dirige el mensaje. Puede ser científica, puede ser mediática, puede ser política. O puede ser desde una ama de casa de una comunidad de vecinos. En una comunidad de vecinos no todos somos escuchados iguales. Porque unos tienen más voz que otros, porque unos escuchan de manera mejor que otros, aunque no den buenas razones. Y porque últimamente escuchamos, y esta que se me ha traído en cierta manera, es porque escuchamos a determinadas voces de extrema derecha más que otras en estos tiempos. Que esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Entonces sí es verdad. La primera cuestión que podríamos decir, sí, tenemos una crisis de instituciones, tenemos una crisis de legitimidad. En España arrancó en el 15M, pero llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque consideramos que los actores que nos representan no nos hablan con toda la verdad. Por lo tanto, hemos dejado de creer lo que ellos dicen. Y persiste durante los últimos 15 años. El segundo punto, que sería esta política, sería lo mediático. Es decir, pues hemos reconocido otra cosa. Hemos reconocido que como decía el compañero, que las herramientas no solo son medios, sino que las herramientas, como decía Manluja, el medio es el mensaje y es el masaje. Y el medio es la fuente fundamental de cómo nos llegan las cosas y cómo forman parte de nuestra subjetividad, nos construyen y construyen nuestro discurso que aceptamos. Y sabemos que estamos en una época que es un capitalismo exclusivamente informacional. Y esto es decir, funcionamos fundamentalmente, como aquí se ha dicho, por pequeños chispazos piropostantes a millones de estímulos electrónicos de información. Pero rapidísimo, que tienen dos palabras. Una es esta imagen pandémica, que es la viralidad.
se reparten como un virus por la sociedad y por lo tanto si se reparten como un virus sobre la sociedad, qué estructuras deliberativas, mediáticas, de mediación, de límites pueden pararlas y qué tipo de sujeto construye este estímulo comunicativo constante y reflexivo a todas las horas del día en cada pique. Esto no es el correo que nos llegábamos cuando empezamos a recibir correos por los años 1990, era el primer correo de la mañana. Ahora cualquiera de nosotros recibe 250 correos, 250 mensajes de WhatsApp, lo que había ocurrido de la conversación, estáis mirando el teléfono y habéis tenido que ver a quién responder, a quién no responder. No le hago ghosting, que esto lo saben bien los jóvenes, no le hago ghosting, que le sienta mal, a ver a quién respondo, a quién archivo en el mensaje del WhatsApp, porque va condicionando la subjetividad de cada uno. Y emociona y condiciona el deseo de una manera que tiene de relacionarnos con el mundo. Los jóvenes lo saben. ¿Por qué nos produce más estímulo tener 250, a nosotros también, a los mayores, 250 me gustas en un Facebook que comunicarte con tu vecino? Nos produce más placer, más deseo, fundamenta mejor comunidad, nos da lazos más calientes que esta sociedad que ya se ha vuelto fría. Nos produce, pero también tiene problemas, como dice Bifo. Tiene problemas de desconexión, tiene problemas de aislamiento y tiene problemas de obturación de los elementos de racionalidad. Yo ya no te hablo contigo, solo me proporciono con los estímulos que me puedas proporcionar con un móvil. De hecho, si voy por la mañana, me pido en la plataforma estos 4 vestidos, me pido esto en Wallapop, los 2 libros que voy a recibir por casa del libro y no necesito a nadie, no hay sociedad sobre el individuo. La política se ha quedado obturada, la deliberación hemos visto que reconoce los intereses, pero el sujeto empieza a moverse por unos cambios. Tercer punto, subjetivo. Vemos que se construye un sujeto que solo se basa en el deseo. ¿Qué quiero? Quiero lo que me produce satisfacción en el aquí y ahora. Por lo tanto, no hay planificación a largo recorrido y no hay mediación ni temporal suficiente porque el deseo es el placer instantáneo. Me voy a frustrar a comerme un perrito caliente. Y mañana no hay mañana. Y entonces hay una subjetividad que vive en el deseo, que vive en la competencia, que solo pervive en aumentar la capitalización de la imagen que produce. Solo hago lo que me vendo comunicativamente o lo que soy comunicativamente, mi vida es la experiencia que transmito, no hay otra experiencia fuera de la transmisión de Facebook, no hay otra experiencia fuera de la transmisión de Instagram, no hay otra experiencia fuera de lo que comunico. Imaginaros la deliberación donde quiera. Por lo tanto, mis elementos de frustración sufren cuando los elementos de comunicación se ven abortados. Esto nos pasa a casi todos los jóvenes que tenéis en vuestras casas. Por lo tanto, si hay competencia, los mayores lo sufrimos con otra palabra. Burnout, dice David Graeber, nos quemamos, cansancio, porque estamos extremadamente conectados, y los mayores y los más jóvenes tienen otra palabra que empieza a sustituir empieza a ser la principal preocupación mental, de salud mental de toda la sociedad, que es la depresión. Y vemos entonces que si en este espacio, ¿qué espacio le queda a la verdad? La verdad es gestionable. La verdad es un servicio que se compra, que se vende, que se mancha a flechazos, que aquí se demanda para sus ardillas, para los 800.000 que han conseguido votar, y que se convierte la verdad, o la búsqueda de la verdad, que es lo mismo que podemos pretender llegar o alcanzar, como decía Weber. La verdad se convierte en un servicio que queda para el espacio de lo privado. La verdad, por lo tanto, se define por lo que sentimos, por las preferencias, por las emociones que nos provoca, y esto lo sabéis también vosotras. Es decir, es que es mi opinión. Y esto es mi opinión. Y mi opinión la tienes que respetar. Y mi opinión vale lo mismo que la tuya. La Tierra es cuadrada. La Tierra es un octavo, en mi opinión, y tu opinión ya se pone en cualquier nivel de opinión, no admite deliberación. Y encima, si no admite deliberación, se produce el otro momento, que es el de frustración. Y cuando sufre la frustración, sufre el horror. Y cuando sufre el horror, sufre precisamente pues, todas estas condiciones de determinados sujetos que cuando pierden de determinado espacio de deliberación, de determinado espacio de privilegio, buscan que la cuarta condición discursiva, la realidad se construye. Y se construye mediante relatos y estructuras narrativas que explican el orden de las cosas. Muchas son fáciles, muchas son muy sencillas, porque a veces cuanto más sencillas sean, permiten interpelar más a todo el mundo.
me voy a mojar, y valga la redundancia, agua para todos. Nos permite tocar a cada una de las fibras, toca al agricultor, toca al murciano, toca al empresario, toca al del trabajo y toca al de todo. Son narrativas que explican el orden de las cosas y conectan emocionalmente con cada uno, al que le toca por la búsqueda de trabajo, al que le toca verdaderamente por su tema sectorial, y dan explicación como la que contaba la compañera en el tema de Julio César. El orden de la comunidad se rompe, tú vienes a fracturarlo y por lo tanto estás en contra de nosotros porque eres un extraño. Y el relato termina construyendo un nosotros. Y nos sentimos calor, y nos sentimos cómodos, y nos sentimos por lo tanto seguros, y tenemos elementos de deseo, en ese nosotros, ¿no? En esos marcos emocionales que nos dotan de explicación y hacen que el mundo sea más caliente. Porque frente a la ciencia explica el orden de las cosas. Ya no deliberamos, simplemente lo cogemos. Y esto está comprobado, ¿no? Cuando vamos a las redes sociales, aceptamos aquellos, ¿no?, discursos que fortalecen nuestra opinión en vez de criticar la nuestra. Y no hacemos el acto deliberativo, ¿no? Y eso también está comprobado, ¿no? Frente a aquellos medios que dicen que el dato remonta, ¿no?, el dato mata relato, ¿no? Aquellos medios que dicen, oye, que en Murcia el 33% de la población está bajo el umbral de la pobreza, o tenemos 6.000 millones de deuda regional, o tenemos 12.000 millones, la que sea. Si la gestión no es la más adecuada para este nivel de gestión regional, igual, no te lo crees. El relato posibilita que la creación de datos neutros no sean creídos. ¿Por qué? Porque conecta con elementos emocionales. Una subjetividad, por lo tanto, depresiva, unas instituciones que hemos dejado de creer, unos medios que en última instancia no son medios que responden al poder por el que se distribuyen sus intereses y por lo tanto tiene fuerza para configurar determinados relatos. ¿Qué nos deja? Esta es la condición. ¿Qué nos deja? Porque si esto es tan triste, ¿en qué situación nos quedamos, no? Pues no estamos peor que nuestros padres y no estamos peor que nuestros abuelos. Si levantáis la mano o nos preguntamos quién tiene aquí titulación universitaria o titulación media, bastante. Si empezamos a hablar de quién es clase media con determinado acceso a determinado capital cultural, las manos se van levantando aún más. Si nos preguntamos la tasa de alfabetización de nuestros abuelos, las manos bajan. Es decir, que estamos en mejores condiciones epistemológicas, por lo menos para deliberar. Lo que tenemos que reconocer quizás es que los espacios de ilustración han cambiado. Reconocer que los espacios de ilustración no son no es la escuela, o no es solo uno de ellos, es muy pequeño, es decir, EBAI llega a más personas e ilustra a más personas de otra manera que el espacio de educación de la escuela. Los medios, cada vez más plurales, ilustran también ilustración en el sentido de sacarse de la mayoría de edad, ilustran de determinada manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hemos perdido la confianza en los hechos objetivos, si estamos en crisis, si hemos descubierto que la sociedad responde a un conflicto de interés en el que tenemos casi todos de perder, sino que verdaderamente nuestro bando, el de la ciudadanía, va perdiendo, lo que parece que se ha dicho aquí, pues yo invitaría, de cierta manera, a algo más humilde. Yo invito, por eso agradecía la generosidad de los que se dedican tiempo a los demás, de construir instituciones deliberativas y de construir espacios de ilustración. Y esto es un espacio de ilustración, es decir, espacios horizontales, quizás pequeños, donde uno pare, descanse a poder deliberar sobre lo que nos concierne a todos. Porque quizás en el largo recorrido no podamos competir discursivamente con los grandes relatos, pero como dice la canción, sí se puede hacer una grieta en el muro. Y esa grieta en el muro sí se hace de los pequeños espacios de ilustración como estos. Porque, como decía Fernando Broncano, catedrático de filosofía esta mañana, que es muy inteligente, dice: no saber a dónde vamos es la forma
de que nos llevan donde aquellos que saben dónde vamos quieren llevarnos. Muchas gracias. Celebro que en la mesa los recipientes para el agua sean de cristal. Y especialmente una botellica con goma, que es donde venía la gaseosa, la casera, hace algunos años. Sí. Sí, lo presiono. Ahora ya. Las grandes revoluciones empiezan por pequeños gestos como este. Si queremos que desaparezca el plástico, pues habrá que hacer cosas como esta en los centenares y miles de mesas redondas. Lo segundo es que el profesor Campillo ha dicho, o ha hablado de la verdad y la justicia, me parece. Yo me he perdido entre tantas buenísimas ideas, pero en fin, la verdad y la justicia. Y yo pregunto, ¿cómo se compadece el hecho de que haya asociaciones de jueces, de abogados, de fiscales, conservadoras y progresistas? Es decir, si yo soy un político y me van a juzgar, yo sé que si el juez es de mi cuerda, yo voy a salir libre, y si no es de mi cuerda, me van a meter en el trullo. Así que eso es una cosa que yo no entiendo cómo se puede resolver, porque yo creo que la justicia no debe tener adjetivos. La justicia debe ser la justicia y no puede haber jueces conservadores y jueces liberales, porque entonces nos perdemos. Nada más. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta ante varias situaciones que voy a exponer. Una, por ejemplo, es como lo que ha comentado en el aspecto científico, la situación que vivimos durante la pandemia, con ciertas personas con bastante relevancia que eran negacionistas de la vacuna, o incluso que decían que no iban a implantar un chip, con muchos seguidores y con mucha gente que está detrás de ellos. Luego, otra situación que son ciertos medios de comunicación con muchos suscriptores, muchos oyentes, muchas personas que lo escuchan en la radio, lo siguen en redes sociales, que hacen entrevistas a políticos, por ejemplo, o a personas negacionistas de muchos aspectos, y no lo frenan cuando dicen mentiras o bulos. Le dan carta blanca, carta libre, y entonces pues la gente que lo está escuchando, gente que quizá no tiene ese criterio, que yo creo que, bueno, los que estamos aquí yo creo que sí tenemos, pero gente más ignorante, más vulnerable, sí que se lo puede creer. Y luego otra situación también es, medios y pseudomedios, por supuesto. Y luego otra situación también que tenemos pues son ciertos partidos de extrema derecha o no tan extrema, que son negacionistas del cambio climático, de la igualdad, de la movilidad, de la diversidad, y que tienen cientos de miles de votantes, y que además han entrado en las instituciones y ahí tienen voz y voto. Yo creo que eso es un peligro para la sociedad. Entonces, analizando estas tres situaciones, me gustaría saber cómo podemos combatir como sociedad, como yo hablo desde mi punto tanto periodístico como político, cómo podemos, los que estamos ahí, frenar estos bulos, estas mentiras, estas noticias falsas, pues para que no calen y que la gente tenga un pensamiento crítico y veraz de lo que hay alrededor. Y luego tú ya haces lo que quieras, ¿no? Pero que tengas esa situación limpia y no manchada por estas mentiras. Muchas gracias. Nada, buenas noches. Encantado de las tres ponencias y de las intervenciones. Yo la mía va un poco por una reflexión, ¿no? De que si no es el sistema el que pone todo este caldo de cultivo desde hace muchas décadas, la profesora ya lo ha relatado desde tiempo inmemorial, desde 1835, creo que ha dicho, por ahí de adelante. Si es el sistema que se ha ido perfeccionando en unos sistemas políticos, otros en dictaduras, otros en sistemas más comunitarios, más colectivistas, etc. Pero al final, cambiar las cosas no sé si está tanto al alcance del ciudadano medio, que evidentemente los gestos pequeños son importantes, pero al final, decía Noam Chomsky, quizás me podéis corregir en la forma de pronunciarlo, pero era un pensador sobre el control del pensamiento, el que trabajó especialmente en Estados Unidos, creo que era
pasó, no sé exactamente, pero decía que la intelectualidad es quien realmente es la clave para cambiar las cosas. La intelectualidad, ¿a quién se refería? Pues a la gente que está en puestos clave, ya sea no solamente en partidos políticos o en grandes corporaciones, sino más bien en medios de comunicación, en universidades, en empresas, ¿por qué no? Y son ellos los que también tienen que alumbrar un poco a la ciudadanía media, que a lo mejor pues, no hemos tenido la capacidad o la oportunidad de tener una formación mayor. Y bueno, pues si no son ellos los que tienen que buscar esos resortes, algunas veces decir que no, seguro que muchas veces dicen que no, pero el sistema es el que está preparado para que no puedan decir que no, porque no solamente, en fin, pues lógicamente a mayor capacitación, pues a mayor salario en general, no es ese el problema es los privilegios que también pueden tener esos puestos clave en determinados sitios. La oportunidad de seguir en ese puesto o de estar en un sitio más apartado dentro de una empresa o estar en primera línea. Entonces todos esos privilegios son los que hacen que esas personas que saben que no se están haciendo las cosas bien, pero que sin embargo sí tienen la clave para alumbrar, para cambiarlas, etc. Bueno, solamente era esa reflexión. Yo lo he comentado al principio, ¿no? De esas instituciones, digamos, garantes de la verdad en los sistemas democráticos, aparte de la ciencia, las instituciones académicas, los medios de comunicación, están los tribunales de justicia. Los tipos que dicen esto ha ocurrido, esto no ha ocurrido, ¿no? Los que fijan los hechos, ¿no? Y las atribuciones de responsabilidad, etc. ¿no? Es un papel fundamental como poder del Estado, es decir, un papel muy importante. Y efectivamente, lo he dicho también al principio, aquellas instituciones que en las sociedades democráticas tienen como función específica precisamente garantizar la verdad de los hechos, no verdades religiosas, metafísicas, no. Las verdades, como dice Sara, las verdades fácticas, de que esto ha ocurrido, de que esto es así, ¿no? De que el cambio climático existe, de que la vacuna cura, de que son verdades de hecho. Que esas instituciones estén perdiendo credibilidad es gravísimo. En el caso de la justicia, no solo en España, está ocurriendo en muchos países lo que se llama el lawfare, ¿no? Es decir, que se utilicen las instituciones de justicia o determinados científicos o pseudocientíficos que se han utilizado para negar el cambio climático. Es que las propias empresas multinacionales lo hicieron con el tabaco, lo han hecho con los combustibles fósiles, aquí en Murcia lo están haciendo con más menor, es decir, se paga a científicos entre comillas que se prestan a utilizar la autoridad de la ciencia para decir mentiras. O sea, entonces, claro, eso está ocurriendo con científicos. El rector de la Universidad de Salamanca, sin ir más lejos, un señor que se ha construido un currículum totalmente ficticio, ¿no? Está ocurriendo con pseudomedios de comunicación. Está ocurriendo con tribunales de justicia en España. Es decir, las instituciones en las que tenemos que confiar nos están decepcionando, Y es un fenómeno internacional, no es exclusivo de España, es un fenómeno de todas las democracias occidentales, ¿no? Pasa que, bueno, Estados Unidos, sin más lejos, ¿no? Entonces, es un problema para mí muy grave porque esas instituciones están siendo instrumentalizadas políticamente, justamente para socavar la confianza de los ciudadanos en un espacio público democrático. El espacio democrático se funda en la pluralidad, en el reconocimiento del otro, como un interlocutor para ese espacio de liberación, un interlocutor con el que yo puedo discutir, estar en desacuerdo, pero yo tengo que reconocerlo como interlocutor. Y es porque lo reconozco como interlocutor por lo que podemos ponernos de acuerdo sobre hechos comunes. Y eso pasa en la ciencia, pasa en el periodismo, pasa en los tribunales de justicia, los jueces discuten entre ellos. Eso es normal que discutamos. El conflicto, como decía David, es normal en una democracia, es la base.
de la convivencia. Y precisamente porque reconocemos el conflicto, no, tratamos de ponernos de acuerdo y establecer leyes comunes, verdades comunes, ¿no? Reglas de convivencia. El problema surge cuando no reconocemos el otro como interlocutor. Entonces el otro pasa a ser un enemigo. Y cuando el otro es un enemigo, en la guerra vale todo. Suele decirse que la primera víctima de la guerra es la verdad. Claro, porque en la guerra ya no hace falta ponerse de acuerdo con el otro. Y en la guerra vale todo, comenzando por la mentira. Lo que está ocurriendo en las sociedades democráticas es una especie de transformación de la política en un estado de guerra, en donde el otro es un enemigo. O sea, fuera de ese círculo de ser nosotros emocional, donde nos decimos nos queremos todos mucho unos a otros y tal, fuera de esas comunidades que construyen las propias redes sociales, los otros son enemigos. Y entonces, claro, en esas condiciones es muy difícil construir espacios de convivencia, es muy difícil discutir, debatir, ¿no? Y entonces se produce una cosa que eso en el periodismo, en fin, es como para mí es como la prueba del algodón, ¿no? Cuando se confunden los hechos y las opiniones, ¿no? Decía David, oye, que la Tierra es plana, es mi opinión, es vale lo mismo que la del geólogo o el astrónomo, vale lo mismo. Oye, tu opinión y yo tengo la mía, ¿vale? Es decir, se confunden hechos y opiniones. O sea, que la Tierra es redonda no es una opinión, es un hecho. Como decía Hannah, que le gustaba decir, oye, que Alemania invadió a Bélgica, fue un hecho. Bélgica no invadió a Alemania. O Rusia invadió Ucrania. Ucrania no invadió Rusia. Vamos a ver, si negamos los hechos, si todo vale, entonces las opiniones se presentan como hechos y los hechos como opiniones. Se produce la confusión y ahí ya todo vale. Y ese es un terreno en el que los tribunales de justicia en España, no en general, algunos jueces, algunos tribunales están actuando no para verificar la verdad, acreditar la verdad de los hechos, sino para inventarse hechos, inventarse delitos que no han existido, inventarse culpables que no están, y al contrario, personas que por hechos que conocemos a través de la prensa sabemos que han incurrido en casos de corrupción, etc., son eximidos por los tribunales. Y claro, eso supone un descrédito de la propia institución justicia porque no están cumpliendo su función. Tú puedes ser liberal, de derecha, de izquierdas, pero tú tienes una obligación profesional como juez o como periodista o como científico, que está por encima de tus simpatías. Tu obligación como profesional, tu obligación como juez, tu obligación como científico tiene que estar por encima de tus simpatías políticas. Cuando eso no ocurre, pues entramos en este terreno en el que estamos. Y por eso realmente yo creo que es un problema muy grave en el que están las democracias. Es decir, las democracias, lo que te decía, es decir, no solo requieren leyes, requieren verdades. Bueno, las otras dos cuestiones... Nos entendemos, ¿no? Sí. Lo que ha planteado ya sobre... Claro, cuando ha dicho lo de comprar un libro por internet y tal, y yo he dicho, esto lo tengo que decir, me perdoné la cuña, pero qué espacio tan precioso, tan bello para procurar el debate, el diálogo, qué espacio tan bonito para fomentar la cultura. Y claro, aquí veo... Claro, como lorquina me tenéis que perdonar, pero es que veo blancos, azules, encarnados, dorados, y claro, aquí hablar de la verdad en cosas tan principales que en Semana Santa no nos hablamos blancos y azules. No hay espacio de convivencia, no hay espacio de entendimiento, claro que lo hay, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, un poco por la parte que me toca, ¿no? Pues por supuesto gracias a todos por venir, por escucharnos y sobre todo por fomentar ahora con estas preguntas, con estas cuestiones, una reflexión que nos permite ir un poquito más allá de las 4 líneas que habíamos esbozado antes todos de venir, ¿no? Para tratar de hilar un poco el debate. Lo que comenta un poco Irene me toca especialmente por la formación y la profesión, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer
hacer, qué está en nuestra mano para, en esta debacle a la que parece que nos conducimos, en esta deriva en la que parece que estamos inmersos, qué tenemos en nuestra mano para, digamos, remontar esta situación o ayudar a contribuir a generar confianza o a que esas instituciones cuya credibilidad se está socavando para terror de todos, porque no hay cosa más atroz que tratar de socavar de manera deliberada esa confianza que todos depositamos en esas instituciones que nos dan esa estabilidad, ¿no? A todos los niveles. Yo me acordaba, escuchándoos a todos, de esa portada famosa de Hermano Lobo, que seguro que todos ustedes conocen, sobre todo los de cierta edad, que se publicó años antes de que muchos de nosotros aquí presentes también naciéramos, ¿no? El caos soy yo, el caos, dice la masa, y dice el orador. Bueno, da lo mismo, el caos también somos, lo representamos nosotros, ¿no? El caos también lo soy yo, ¿no? Bueno, pues en este contexto de caos en el que parece que estamos un poco inmersos todos y de los que todos somos, pues parece ser víctimas, yo creo que hay espacios para la resiliencia, yo creo que debemos ser romantinos a pesar de todo, y claro que hay espacios para, de alguna manera, resistir y tratar de sobreponerse a las circunstancias. Desde luego, yo creo que como ciudadanos, claro, estoy rodeada de filósofos esta tarde en la mesa, y hay una premisa fundamental que imprime la ilustración, es ese sapere aude, ese atrévete a saber. Y es verdad que de Immanuel Kant, ¿no? esa lucidez a la que nos exhorta, ¿no? Pero claro, es que no todo el mundo quiere saber, que esa es otra. Mucha gente prefiere vivir inmersa en una comodidad, en un me quedo con lo que... pues bueno, esto que dice aquel parece que está un poco loco, pero es que esto que dice el otro parece que también lo está, ¿no? Y por comodidad se escuda en esa burbuja de no conceder tiempo, porque las cosas para comprenderlas precisan de tiempo y precisan de actitud, una actitud crítica ante las cosas que nos permite, a través de la duda, esa cosa tan maravillosa que se ejercita poco, se ejercita demasiado poco, pues nos conduce a la verdad o a aquello parecido a algo que deba ser la verdad. Entonces, claro, todos, está en manos de todos, obviamente. Todos tenemos responsabilidad en no contribuir a que este escenario de desinformación masivo en el que lamentablemente estamos inmersos nos conduzca a la debacle total y definitiva. Claro que todos podemos hacer algo. Yo en la facultad, pues claro, me vais a perdonar que insista. Claro, yo quedo asombrada y pasmada muchas veces cuando pregunto a los chicos si consumen información de calidad. Y bueno, pues hay alguno que de vez en cuando te sorprende y te dice que sí, que consume información variada, plural. Y eso, bueno, pues es lo que yo recomiendo a todos. Que no se queden con una sola versión de los hechos porque es la que más les acomoda a lo que, bueno, pues honestamente piensan o creen, sino que se concedan el beneficio de la duda y que consuman información, que busquen otro tipo de informaciones, otro tipo de opiniones, porque de esa pluralidad que tiene que estar en los medios, y me incidía en que por qué los medios son muchas veces altavoces de voces que, bueno, que son un poco locas, por así decirlo, ¿no? Que bueno, pues son altavoces de falacias, etc. Evidentemente los medios de comunicación tienen que representar la pluralidad y efectivamente esas voces un poco locas, un poco atroces están presentes en la sociedad. Pero es labor del periodista filtrar, efectivamente, y decir a la ciudadanía que eso que ha dicho esa persona o esa institución no se corresponde con la verdad y debe aportar contexto. Lo decía Kapuscinski, el periodismo tiene que aportar contextos. El periodista, en el momento en el que es un mero altavoz de la fuente que le convoca, deja de cumplir con su misión primordial. Y claro, podemos hablar, y esto nos enredaría mucho y no hay tiempo, pero bueno, yo les dejo la conclusión ahí. El periodismo, es que hay otra cosa importante, es que hoy se llama periodismo para desacreditar al periodismo a muchas cosas. Y el periodismo es una cosa muy alta, muy elevada, que tiene un compromiso esencial con la ciudadanía. Una vez que deja de tener ese compromiso con la ciudadanía y, bueno, pues es más permeable a otros intereses, deja de ser periodismo. Entonces el problema es que hoy, bueno, pues muchos nos hacen creer que ejercen el periodismo cuando en realidad ejercen otras muy diferentes cosas incompatibles con el periodismo.
Entonces, bueno, yo les animo a todos a que hagan el ejercicio sanísimo de cada día, en cada franja horaria, poner, por ejemplo, un informativo de televisión, una cadena de radio, leer cada día una tribuna diferente de prensa, comparar los editoriales de los periódicos que tengan a su alcance. Yo les animo a eso, porque eso, primero, les va a facultar a tener un conocimiento de la realidad. La realidad es compleja, es uno de los principios básicos de la teoría del periodismo, de Lorenzo Gomis, de Kovacs, de Rosenblatt, no voy a dar aquí en clase, pero la realidad es compleja y el modo en el que nos acercamos a esa realidad, el modo en el que tratamos de contar esa realidad, el modo en el que tratamos de comprender esa realidad es muy complejo. Menos complejo será en la medida que acudamos a voces plurales, a voces contrastadas, que nos permitan acomodarnos una idea propia, no creída de tal o cual. Entonces, bueno, pues es ese esfuerzo que nos concedamos todos el beneficio de dudar continuamente de todo lo que escuchamos. Sé que es un ejercicio de riesgo esto que les digo, sé que es un ejercicio que imprime mucha energía, mucho desgaste, pero es un muy sano ejercicio y creo que es una obligación de todo aquel que se pretende de una sociedad en la que pretenda fomentar o quiera recibir esa correspondencia democrática. Así que bueno. A mí en principio eso no me incomoda, de la misma forma que no me incomoda saber que los árbitros de fútbol, pues alguno que sea de Barcelona y otro que sea de Madrid y otro que sea tal, y cuando juegan, cuando arbitran un partido de fútbol, todos entendemos que hay una serie de instituciones, normas que hacen que su juicio, ¿no?, sea lo más próximo a un juicio objetivo que podemos imaginar. Empezando por lo que sería su deontología o su ética profesional. Si eso falla, tenemos el VAR, ¿no?, que nos va a indicar si es penalti o no. Si eso falla, hay una serie de lances del juego que se pueden llevar a las tarjetas y todas estas cosas, que se pueden llevar a un tribunal externo que va a decidir si sí o si no. Es decir, hay una serie de instituciones que garantizan, ¿no?, que seas tú blanco o colorado, bueno, pues, o azul, pues al final, ¿no?, garantizamos que sea. El problema, por tanto, yo no creo que sea esa idea de conservadores y progresistas, sino la pérdida de confianza que hemos hablado todo el rato en las instituciones. Es decir, no nos creemos que todas estas cosas que he dicho respecto a los árbitros y que podría haber dicho respecto a los jueces, los fiscales y los abogados funcionen. No nos lo creemos. Y hablamos de que, porque hay jueces, suponemos o presuponemos que su deontología, ¿no?, su ética profesional, pues no cumple con esos principios. Pero no nos fiamos tampoco de los tribunales que deben garantizar o corregir esa desviación. Y yo aquí voy a ir un paso más allá de lo que ya hemos dicho y de lo que ha dicho Antonio. Yo creo que en parte esto se debe a que estamos enfrentando el agotamiento de las instituciones que creamos para el mundo que se le parece. Y por lo tanto, lo que tenemos que empezar a pensar es si estas instituciones se pueden adaptar o no a este nuevo mundo que está apareciendo o que está, ¿no?, empezamos a vislumbrar, o si tenemos que empezar a generar instituciones nuevas. Y cuando hablo de instituciones hablo del periodismo, de la judicatura, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el periodismo no puede sobrevivir como hasta ahora y tiene que, bueno, pues establecerse, pensarse, etc. Sobre el negacionismo, yo creo que la respuesta es lo mismo. ¿Cómo lo combatimos como sociedad? Planteándonos en serio que necesitamos nuevas instituciones modernas, instituciones adecuadas a la realidad que vivimos. ¿Eso tenemos que hacerlo con esos negacionistas dentro, con esos grupos de extrema derecha? Pues sí, pues tenemos que hacerlo con ellos porque vivimos una democracia, por suerte para todos, y ellos están ahí. Entonces, pues tenemos que, como decíamos, pues del conflicto y del contraste de pareceres, pues tenemos que llegar a acuerdos. Y no tenemos que ahorcar, cuanto más mejor, fuera. La intelectualidad, yo primero no creo que sea la clave. No sé, no recuerdo si lo dijo Chomsky o no lo dijo Chomsky, pero yo no creo en las intelectualidades, yo no creo en aquello, ¿no?, de la vanguardia del proletariado, ¿no?, que decía. Yo creo que el problema, yo creo que la clave, cuando hablamos de saber, yo creo que el problema, y lo ha indicado Virginia, cuando ha dicho, Verónica, perdón, cuando ha dicho, no todo el mundo quiere saber. Es verdad, no todo el mundo quiere saber, entre otras cosas porque el saber ha perdido el prestigio que tenía. Y tenemos que recuperar ese prestigio. Y cuando hablo del prestigio del saber, no me refiero a un saber como marca de distinción de clase. No estoy diciendo que
claro, es que si queremos ser clase media, si queremos ser burgueses, tenemos que tener cierto nivel de conocimiento. Eso no ha sido nunca así. Y si creemos que es así, nos engañan, porque todo movimiento, toda la historia de los movimientos sociales, de los movimientos de lucha obrera, están basados precisamente en ilustrar al proletariado. Todos los ateneos que se han creado, todas las casas del pueblo, todos los programas de alfabetización, todo eso se basaba precisamente en ese prestigio del conocimiento, no entendido como algo que posee una élite, sino como algo que debemos que tener todos. Y yo creo que eso es lo que, desde mi punto de vista, eso es lo que merece la pena recuperar. Los padres fundadores decían que el mal, los padres fundadores de Estados Unidos decían que el mal no va a desaparecer nunca, pero al menos tenemos la posibilidad racional de limitar su efecto sobre la Tierra. Esa es la creación de instituciones. Y esto me lleva a las tres cuestiones que me gustaría atender y en cierta manera con lo que me gustaría cerrar, si puedo. La cuestión de la crisis de la democracia es que es incompatible con el capitalismo. Y no es así. Y eso implica un ajuste de cuentas de la sociedad civil. Y ese ajuste de cuentas se hace de manera democrática o se hace de otra manera. Y este es el ajuste de cuentas que estamos viendo primero en una parte del globo y que ahora empieza a llegar a otra. Y la primera estructura que se deshace es aquella estructura que históricamente unía toda la sociedad civil y la que daba sentido histórico y comunitario, que es la nación. Y la nación se revuelve. Se puede revolver de una manera solidaria, estableciendo vínculos normativos y ampliándolos, y eso falló. Ese es el fracaso de la pandemia, eso íbamos a salir mejores. O se revuelve con otro carácter. Y este carácter es con el que se revuelve la nación, es el carácter exacerbado que se revuelve la nación, en la que unos pocos nombran al todos. Y dentro de esa nación, que es muy pequeñita, los cogen muy pocos. Pero agrupa fuerzas, crea comunidad, gestiona discursiva históricamente el orden de las cosas y la explicación a lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, que hay el sistema tradicional de organizar la sociedad civil se ha roto. Generacionalmente, clasicamente, ecológicamente, se ha roto a todos los niveles y estamos en un interín donde todavía nuestra relación con nosotros, con la sociedad y con la casa de todos, no sabemos, como decía Juanma, cómo organizarla. Pero si nosotros no sabemos cómo organizarla, los otros que en ese juego discursivo político tienen más poder, sí saben cómo organizarla porque saben que el reparto de intereses para dónde tiene que hacerse. Y esa es la pregunta que estamos, y esa era verdaderamente la pregunta que nos hacía el compañero. Que es una pregunta que yo tampoco la puedo resolver, y es una pregunta vieja, que es la pregunta del qué hacer. Es la pregunta del qué hacer. Frente a esa pérdida de democracia, en ciernes, no la respuesta de Foucault, no hay que defender la sociedad, hay que defender la democracia. Y hay que llevar modos democráticos a todas las instituciones. Y esto significa, pues, no como Pericles, sino ser escuchado por el que más sabe, sino ser escuchado porque en el momento tu razón es escuchada y aceptada por todos. Y eso no es poco, y es de valientes. Y esa es la pregunta, y esa es la tarea del periodismo. Lo que hemos trabajado en el periodismo y que hemos trabajado también en la otra parte, el periodista lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque se paga mal, el trabajo es muy temporal, el medio presiona en muchos sentidos, tu editor jefe presiona más, y lo más fácil es pegar la nota de prensa que te ha enviado la institución o el partido. Y entonces, ¿qué te pregunto? Hay que defender la democracia, hay que ser honestos. No queda otra cosa, hay que ser honestos. Y eso es tener cierta idea de verdad, pero tampoco tener una idea de verdad muy fuerte, pero tener por lo menos una idea de verdad. Y esa es la otra pregunta, la pregunta que nos lleva al
¿qué hacer? Que es la pregunta esa leninista, los más viejos la recordarán. Es, vale, ¿cómo hago las cosas? Pues yo creo que lo mejor es analizar cómo se ha perdido. Y eso no se ha hecho. Porque si estamos en esta fase, que parece que estamos, que aceptamos que hay una pérdida de determinadas condiciones, vamos a llamarlo así, de bienestar, de igualdad, de expectativas de futuro, pues conviene analizar bien las derrotas, tomar cuenta de ellas y si hemos perdido, reconocer que algo se ha hecho mal y que hay que hacer las cosas de otra manera. Y eso también es de valientes y es de maestros. Y eso, como se decía en esta mesa, eso implica hablarle a los que son distintos, a los que son desiguales, a los que son cómodos, a los que no escuchan, evidentemente no diciéndoles tontos, porque no son tontos, sino que tienen otros intereses, otros deseos, otras expectativas de futuro, y quizás en esta nueva herramienta discursiva, siendo inteligentes y hablando como ellos quieren que se les hable. Y eso significa hacer las cosas de otra manera. Ser honesto, hacer las cosas de otra manera y defender la democracia. Eso tiene que ser la tarea. Bueno, yo quiero terminar felicitando a los organizadores y promotores de esta iniciativa, de Lorca Piensa, porque, como decía David antes, este es un espacio de ilustración. Realmente, bueno, en Murcia se está coordinando Juanma un ciclo que se llama Repensar la Ilustración. Yo me voy la semana que viene a Salamanca a dar una conferencia en el Congreso de la Red, de la Reunión de Filosofía, sobre la necesidad de una nueva ilustración neurológica. Es decir, realmente estamos en un momento histórico en el que tenemos que recuperar esa tradición del saber aude que decía, recordaba también Verónica, del atreverse a saber. La mayoría de edad consiste en atreverse, tener el coraje de saber. Y Kant decía, y no persistir en una minoría de edad culpable. El no querer saber, dice, es una minoría de edad culpable. La ilustración, lo mejor de la herencia ilustrada fue eso. Y todos los movimientos emancipatorios del siglo XIX entendían claramente que no puede haber una ciudadanía libre y una ciudadanía crítica sin educación, sin conocimiento, sin ilustración. Porque si no nos engañan, nos mienten, nos manipulan y nos llevan como a rebaños de acá para allá. No puede haber una democracia madura, avanzada, si no tenemos una ciudadanía ilustrada. Y por eso Lorca Piensa es una iniciativa ilustrada, muy valiosa. Por cortar, primero, perdón, porque nos hemos excedido un poco en el tiempo. Creo que, bueno, que estábamos a gusto, espero que estuviesen a gusto. Lo segundo, creo que hablo en nombre de todos los que estamos un poco detrás. Os damos muchísimas gracias. Yo, que soy de naturaleza, bueno, no sé, un poco escéptica, no me esperaba que tuviese esta acogida, así que muchísimas gracias por venir. Y en tercer lugar, que creo que lo que nos ha quedado claro a todos es que nos necesitamos, todos los que estamos aquí y los que no están aquí. Pese a todas las diferencias, tensiones que haya, si queremos otra cosa, y creo que queremos otra cosa, pues nos necesitamos. Así que esta es una invitación para que nos acompañéis en los siguientes actos que tenemos previstos. En concreto, la semana que viene Bernat Castañi, un filósofo también que viene desde Cataluña, a seguir un poco profundizando en esto del pensamiento crítico.